Hola, le habla la compañera Alicia Barreto, estudiante del tercer año de Derecho, y le voy a hablar un poco sobre el ADN en la medicina legal. Para entender la huella de ADN hay que explicar lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA por sus siglas en inglés. Es una sustancia química elemental para la célula, pues en ella está contenida prácticamente toda la información estructural y funcional para el correcto funcionamiento de dicha célula y, en conjunto, del cuerpo humano. El ADN está compuesto por nucleótidos que a su vez están integrados por una base nitrogenada, un fosfato y un azúcar. La base nitrogenada confiere la especialidad del nucleótido, pudiendo ser adenina, timina, guanina o citosina. Dicha especialidad es suficiente para que cada nucleótido sea nombrado solo por la base nitrogenada que posea A, T, C y G respectivamente. En las células, la unidad funcional de la vida, el ADN, se encuentra en forma de doble cadena, donde cada nucleótido se haya aparecido con otro mediante puentes de hidrógeno. A esta unión de dos nucleótidos completamente se le llama par de bases, siendo complementarios la adenina con la timina y la guanina con la citosina. El genoma humano, es decir, la totalidad del ADN humano que porta las instrucciones para formar un nuevo individuo, contiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases en su condición haploide. Es tal su magnitud que necesitarían 600 litros con 1.000 páginas cada uno y 5.000 letras por página para escribir la información genética de cada individuo. En este mar de información se encuentran secciones de pares de bases que determinan las diferentes características del individuo, es decir, genes. Estos contienen información necesaria para la síntesis de proteínas, producción de metabolitos, activación o inhibición de otros genes, entre otros aspectos. Ahora bien, vamos a hablar sobre las bases biomoleculares del estudio del ADN en la medicina forense. El ADN es un polinucleótido constituido por dos cadenas antiparalelas de unidades desoxirribonucleitos unidos covalentemente, dispuestos de una forma complementaria y adoptando una estructura enrollada de doble hélice dextrogira. Las bases que forman los nucleótidos son la adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura fue descubierta por James Watson y Francis Crick en 1953, lo cual permitió afrontar su estudio de forma directa, evitando los disculposos y complejos caminos indirectos que se habían utilizado hasta entonces. Basándonos en la función del ADN, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Primero, ADN codificante o esencial. Es el encargado de almacenar la información genética en los genes, que son los diferentes sectores de ADN, con un orden concreto en la disposición de los nucleótidos que determina la secuencia de aminoácidos de las proteínas que codifican y el grado de expresión del gen en cada tejido y en cada tiempo. Esta función del ADN se corresponde con la idea generalizada que se tiene sobre el mismo. En segundo lugar, tenemos el ADN no codificante. No obstante, existe otra parte del ADN cuya función específica es desconocida en la actualidad, aunque se sabe que no guarda información genética y que juega un importante papel en la estructura y en la función de los cromosomas y, sobre todo, actuando como puntos calientes de recombinación. Este ADN puede ser de dos tipos: ADN espaciador, el cual está formado por una secuencia sencilla de bases que se dispone entre regiones codificantes del genoma, y ADN repetitivo, que lo forma una secuencia que, al contrario que el espaciador, se dispone por todo el genoma debido a la existencia de múltiples copias. Y a su vez, este ADN repetitivo se divide según las características de la secuencia en secuencias repetidas en tándem, en las que existe una secuencia común relativamente corta que se repite en tándem de manera continua, una tras otra, en un fragmento de ADN. Las características generales del ADN no codificante lo hacen especialmente útil para su aplicación a la identificación en la medicina forense,
Como se puede deducir de su trascendente función, el ADN esencial está formado por secuencias altamente conservadas, con muy pocas variaciones interindividuales e intergeneracionales, ya que de lo contrario se podían ver afectadas funciones básicas para la vida de las personas. Los mínimos cambios que tienen lugar cuando son variables aumentan el polimorfismo de proteínas y enzimas, aunque también pueden tener efectos negativos. Por el contrario, el ADN no codificante presenta una gran variedad de usos de unos individuos a otros, ya que estas secuencias no son conservadores al no afectar sus cambios a la fisiología del individuo. Las variaciones debidas a cambios de base sencillo, procesos de inserción, elección y de intercambio de ADN, recombinación, durante la formación de las células germinales, meiosis, hace que se modifiquen el número de repeticiones o el orden de las bases de un determinado fragmento repetitivo. Ahora bien, hablamos un poco sobre los métodos más extendidos y de común aplicación en la medicina forense para estudiar el ADN, las cuales son: número 1. Hibridación con sondas. Básicamente consiste en la identificación de una región determinada mediante el uso de una sonda, que es fragmentado monocateriano de ADN complementario a una secuencia de bases conocida. Esta sonda, marcada con un producto radiactivo o quimioluminiscente, se pone en la solución con el ADN de la muestra y se visualiza después de una serie de procesos para separar los diferentes alelos que puedan existir con base en la longitud de los mismos. Número 2. Reacción en cadena de polimerasa. Esta técnica supuso una verdadera revolución y es la más extendida en la actualidad, por sí sola o como paso intermedio de la secuenciación. Inventada por Cary Much en 1987. Le supuso el Premio Nobel de Química el pasado año. Gracias a esta técnica se puede amplificar una determinada región del ADN que está delimitada por una secuencia específica y complementaria a unas pequeñas ondas denominadas primeras que actúan como iniciadores de la reacción de polimerización que lleva a cabo una enzima, habitualmente la transpolimerasa. Número 3. Secuenciación. Las técnicas de este grupo van destinadas a revelar el orden de las secuencias de bases de una determinada región, normalmente delimitada previamente por PCR. Puede hacerse de forma manual o automática. En medicina forense se aplica fundamentalmente para el análisis del ADN mitocondrial por sus especiales características. En todos los casos es necesario que exista polimorfismo, es decir, que el fragmento o secuencia que vamos a estudiar sea polimórfico, lo que básicamente podemos entender como variabilidad, o sea, que se presente de formas diferentes, ya que de lo contrario no podremos identificar a los individuos. Todo lo anterior nos lleva a destacar dos grandes aspectos de la investigación de ADN en nuestra especialidad. 1. Se trata de ADN no codificante, es decir, que la información obtenida tras su análisis no nos puede aportar nada sobre ninguna de las características fenotípicas del individuo. No obstante, conforme van avanzando las investigaciones sobre el proyecto Genova humano, se van descubriendo que parte del ADN no codificante está relacionado con algunas características fenotípicas, bien de tipo fisiológico o bien patológico, enfermedades. En cualquier caso, en la mayoría de los casos, la información es poco significativa desde el punto de vista práctico, tratándose más de un interés científico. Número 2. Al igual que en tantos otros métodos de identificación médico-forense, es necesario llevar a cabo una comparación entre el perfil genético obtenido del indicio o muestra y el genotipo de un individuo o evidencia orgánica. Ahora bien, hablamos un poco sobre el lugar de los hechos y los indicios biológicos, como la recogida, almacenamiento y envío laboratorio. Las enormes posibilidades de la tecnología del ADN no deben relajarnos a la hora de realizar la investigación en el lugar de los hechos y pensar que la solución a la investigación dependerá del laboratorio en cuestión al que se remitan los indicios hallados, ya que no solo se trata de buscar una determinada evidencia, sino de hacerlo correctamente.
De lo contrario, podría ser que se pierda su actividad biológica o que la prueba quede inválida por un defecto en la investigación preliminar. Es propósito del presente trabajo exponer de modo esquemático y claro las pautas que debe de seguir todo médico forense a la hora de recoger y enviar los indicios criminales hallados sobre personas o en la escena del crimen, conociendo las posibilidades técnicas existentes y en consecuencia el valor de cada uno de los indicios. Tenemos la escena del crimen. En el lugar relacionado con la comisión del delito, en alguna de sus fases, y en el que debe haber quedado alguna huella o signo del autor o de alguna de las características del hecho. Esta definición nos indica que no tiene que ser única dicha como la escena. Se denomina escena del crimen primaria al lugar donde se encuentra el cadáver o cuerpo del delito, ya que suele ser donde se inicia la investigación. Sin embargo, puede haber dos o más escenas del crimen denominadas escena secundaria y suelen estar en relación a lugar desde donde se trasladó el cadáver, lugar donde se produjo el ataque, lugar donde falleció la víctima, lugar donde se descubre cualquier indicio, vehículo usado para transportar el cuerpo, puntos forzosos o forzados para entrar, ruta de huida, sospechoso, como por ejemplo tenemos la ropa, manos y cuerpo. Cada una de las escenas debe ser estudiada con la misma disciplina y meticulosidad, recordando que en los espacios físicos debe incluirse la zona circundante, no solo el lugar donde se encuentran las evidencias. La importancia de la escena del crimen, primaria o secundaria, se debe a que aporta los datos necesarios para iniciar o continuar la investigación por medio de los indicios. Clásicamente se viene definiendo el indicio basándose en su característica física, como todo lo que es sospechoso deje o lleve el lugar del delito, o que de alguna manera pueda conectarse con este último. Los indicios pueden ser muy diversos, clasificándolos según sus características en los siguientes grupos, aunque no se trata de compartimientos estancos, ya que en un mismo indicio pueden pertenecer varias categorías, según su origen animal o no, según su tamaño y la posibilidad de visualizarlo a simple vista, según se dejen o se tomen del lugar de los hechos. También tenemos concretos o descriptivos, según pueda identificar a un individuo o a un grupo. Ahora hablaremos de las características individuales o características de clase. De la clasificación anterior se deduce que los indicios pueden ser muy diversos y que por lo tanto pueden ser muy distintos los profesionales que se vean envueltos en la investigación de unos hechos criminales. Nosotros nos vamos a centrar en aquellos que por su frecuencia, importancia y naturaleza hacen que el médico forense adquiera una posición privilegiada, haciendo de su actuación una pieza fundamental del rompecabezas que todo caso judicial supone. La investigación pericial consta de tres grandes etapas, como búsqueda en la escena del crimen o sobre las víctimas o los implicados, recogida y envío al laboratorio, exámenes analíticos y su interpretación. En las dos primeras, el papel del médico forense es fundamental en relación a los vestigios orgánicos, debido a que está familiarizado con ellos y conoce sus peculiaridades, y de ahí que deba saber también la forma de cogerlos y enviarlos adecuadamente. Tras ser recogido, todo indicio debe ser adecuadamente filiado, recogido, empaquetado y preservado. Durante la recogida, conservación y envío debe evitarse la contaminación, ya que cualquier material orgánico procedente de los manipuladores pueden imposibilitar el estudio. En este sentido debe seguirse las siguientes normas generales. Número 1. Procurar las máximas condiciones de esterilidad usando guantes, patucos, si se entra en la escena del crimen, e instrumento esterilizado o adecuadamente limpio. Volver a limpiar o utilizar un nuevo instrumento para recoger un indicio diferente. En caso de que se estén utilizando guantes, cambiarlos. Usar diferentes recipientes para cada indicio, aunque hayan sido recogidos en lugares muy próximos o estuviesen juntos.
Etiquetar perfectamente cada uno de los recipientes, haciendo referencia al menos a la fecha, hora, identificación de la víctima, localización del indicio, tipo de indicio y número del mismo, nombre de las personas que lo recogen y referencia del caso judicial, número de diligencia. Enviar lo más rápido posible al juzgado o laboratorio, asegurando que las muestras que lo necesiten lo hagan en las condiciones adecuadas, o sea, frío. Es fundamental y básico tomar muestras testigo de la víctima o sospechoso. Lo haremos a ser posible extrayéndole sangre o en su defecto mediante un raspado o frotis de la cavidad bucal, siempre con autorización de la persona implicada. Tomar la filiación de todas las personas que han intervenido o colaborado en la recogida de la evidencia por si se produce algún problema de contaminación cruzada. Estas normas generales se completarán con aquellas que son específicas o determinados vestigios orgánicos y a su forma de presentación. Ahora hablaremos de las bases de datos del ADN en la medicina forense. Es de especial importancia las bases de datos del ADN con fines de investigación criminal, en las que los perfiles de ADN anónimo obtenidos de vestigios biológicos de la escena del delito pueden ser comparados de forma sistemática entre sí, así como los obtenidos de individuos que son sospechosos o condenados en una causa penal, ofreciendo una herramienta muy eficaz de identificación humana con una alta potencialidad para reducir el índice de criminalidad de determinados delitos sin autor conocido y en especialmente aquellos en los que existe una alta reincidencia. La utilización de estas bases de datos cobra también una vital importancia en los procesos de identificación de desaparecidos en conflictos bélicos y en grandes catástrofes que afectan a un gran número de víctimas cuyo estado de conservación puede limitar o incluso imposibilitar la identificación de los cuerpos por los métodos forenses convencionales. Los perfiles genéticos obtenidos pueden ser comparados de forma sistemática con un índice de perfiles de referencia de familiares, como la saliva o la sangre, u obtenidos de muestras antemortem de las víctimas, como el cepillo de dientes, peine, entre otros. Esto es todo. Muchísimas gracias.